Cordial saludo, muy buenas noches. Mi nombre es Stevenson Estrada Garita. Esta es la tarea 2, dibujo de piezas con SpectraCAD Engraver del curso Control Numérico Computarizado. Pertenezco al grupo 3. Entonces, la tercera pieza consiste en esta figura bastante simétrica, por lo cual vamos a planear desde el principio usar mirror. Puede ser en este eje, que pues sería un poquito más complejo, o por cuestión de tiempo podemos usarlo también, o por facilidad para no hacerlo tan complejo podemos usarlo a través del eje X que estoy trazando en este momento y que podemos usar para duplicar la figura. ¿Listo? Entonces para esto necesitamos conocer primero este punto de inicio y estos puntos de abajo. Entonces estas eran unas medidas que traía la figura pasada. Vamos a empezar a verificar. Nos dicen que la figura es cuadrada 100% y de un espesor de 25. ¿Listo? 100 de largo, 100 de ancho. Y tenemos que la distancia de cada lado de esta figura es de 30 milímetros. Entonces, ¿cuánto tendrá la figura realmente de ancho? ¿Cuánto tendrá de alto? Entonces tenemos el ángulo de abertura es de 60 grados, lo que quiere decir que si miramos esta figura de triángulo, 60 grados es la tercera parte de 180 grados, que es la sumatoria de todos los ángulos internos de un triángulo. O sea, estos tres ángulos en conclusión son iguales, 60, 60 y 60, ¿cuál da 180 grados? Si es un triángulo de ángulos iguales, un triángulo equilátero, lo que quiere decir que estas tres líneas que están acá, las dos rojas y la negra que es un lateral, miden exactamente lo mismo, 30, 30 y 30. ¿Qué nos queda entonces? Por tanto, podemos hallar la altura de dos formas. Una, ya que conocemos esta distancia, sabemos que la mitad pasa por el vértice superior. Entonces tendríamos un triángulo de 15, 30 y una altura desconocida que podríamos hallar mediante teorema de Pitágoras. O podemos usar el ángulo que conocemos, que es de 60 grados, para hallar en este lado la altura. ¿Listo? Ya que conocemos la hipotenusa del triángulo, podemos hallar la altura del mismo, y para esto podemos usar una función de seno, porque si vemos en este ángulo, el lado opuesto vendría siendo la altura y la hipotenusa vendría siendo el lado de 30 milímetros. No sé si se pueda visualizar más fácil, o insertamos un triángulo para visualizarlo, un triángulo del tipo pitagórico. Lo reflejamos hacia atrás. Podemos ver que se cumple, que es un triángulo rectángulo y que esta distancia es de 30 y que adicionalmente vamos a tener un ángulo de 60 grados. Entonces aquí vemos la figura un poco más denotada. Entonces tenemos ese triángulo. Bueno, ahí aproximadamente. Entonces hallamos la altura. Sabemos que la distancia h, la altura en este caso, o más bien el seno de 60 grados, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces cateto opuesto sobre hipotenusa es igual al seno de 60 grados. Si despejamos, vamos a tener la siguiente ecuación. En resumen, cateto opuesto va a ser la porción que está dada por la hipotenusa multiplicada por el seno de 60 grados. ¿Listo? La hipotenusa es de 30, que multiplicado por el seno de 60 grados va a ser igual a 25.98 aproximadamente. Podríamos decir que tiene 26 de alto. ¿Listo? Y 26 la figura daría alrededor de 52. ¿Listo?
de 52 milímetros de alto, que vendría siendo la misma distancia que tendríamos de ancho, ya que este triángulo se puede dibujar hacia el otro lado. Bueno, entonces tenemos al ser una figura simétrica, pudimos hallar la altura fácilmente, que nos da aproximadamente 25.98, y tenemos 25.98 hacia abajo. Tendríamos una altura de 51.96, aproximadamente de 52. Y ahora, como estos triángulos son simétricos, de un hexágono podremos dividir perfectamente en 6 triángulos. Con rellenar 2 triángulos podemos darnos cuenta que el ancho de la figura es de 60. Tenemos una figura que tiene 60 de ancho y 52 de alto. Ya con eso podemos entonces hallar el punto, este punto para iniciar. ¿Listo? Entonces, este punto para iniciar vendría siendo, si la figura tiene 100 de gran largo, le descontamos 60, tendremos 40. 20 sería el valor, la X, porque distribuimos a 40 a lado y lado. Este punto inicia en la X igual a 20. De altura, pues tenemos 100 de alto, pero la figura tiene 52 aproximadamente. Quiere decir que nos quedan 48 dividido en 2, son 24 hacia arriba, 24 hacia abajo. Aquí tenemos 24. 24 más una vez la altura de un triángulo. ¿Listo? O podemos hallar también de una forma más precisa este punto y nos movemos a partir de él con las dimensiones dadas, porque este punto va a tener la mitad de un lado del triángulo, es decir 15, y vemos que vamos a iniciar a partir de 20. 20 más 15, 35, y vamos a iniciar en 24 de alto. Listo, 24 que corresponde a la mitad de los 48 que nos queda sobrando, ya que la altura de la figura es aproximadamente 52. Entonces con este punto preciso podemos iniciar el dibujo en Engraver. Hacemos un nuevo proyecto, entramos a las configuraciones, la unidad de verificamos en milímetros, entramos al setting, miramos el material que se nos pide, nuevamente será mecanizable, una fresa un poco más gruesa de 5 milímetros de diámetro. La cera sigue siendo la misma, las velocidades serían 200 y 2000 RPM. Vamos a bajar la velocidad de giro a 2000. El avance seguirá siendo en 200 milímetros por cada dentada. Y bueno, vamos a la librería. El diámetro va a ser de 5 milímetros, decía la figura. Una fresa igual, y cambiamos las dimensiones a 100, 100 y 25. Sigue manteniendo el mismo espesor. Listo, entonces la vamos a aceptar y vamos a iniciar la figura por una línea. Listo. Entonces vamos a dibujar el siguiente punto, que fue el que hallamos, punto 3524, 35 en X, 24 en Y, y a partir de este punto nos vamos a mover 30 en la distancia horizontal. Listo. Entonces 30 en la distancia horizontal quiere decir que vamos a movernos en X, pero no nos vamos a mover
en y obtenemos este punto. Ahora vamos a hacer el ángulo. ¿Listo? Entonces dibujamos un vamos a ver, sigue siendo una línea, pero entonces vamos a hacer una coordenada polar. ¿Listo? Que sea relativa al punto en el que estamos. No, pero una coordenada polar. Una coordenada polar a partir de aquí sería un radio de 30, un ángulo de 60, vamos a ver. Listo. Entonces tenemos un ángulo de 60 grados y una distancia de 30. Entonces ahí tenemos la coordenada polar a partir del punto en el que estamos. Y pues para no devolvernos a este punto vamos a dibujar la otra parte hacia acá. Entonces vamos a volver a usar una coordenada polar, pero ojo, este ángulo ya no va a ser de 60 porque no vamos a estar apuntando hacia acá, sino que lo vamos a rotar 100, no sería 180 grados, sería hasta acá, sino vamos a rotarlo 90 grados para que sea perpendicular. Tampoco, bueno, vamos a hacer el cálculo, es más fácil. Listo, entonces tenemos 60 grados acá. Pero como podemos ver, estaríamos armando un triángulo nuevamente si hiciéramos la prolongación del triángulo. Entonces si hiciéramos la prolongación vemos que tenemos esta línea y lo único que queremos es movernos 60 grados hacia acá. Entonces teníamos 60 y 60 son 120 grados que vamos a mover la figura. ¿Listo? Entonces 120 grados va a ser nuestro siguiente valor polar. Entonces va a ser otra vez polar con un radio de 30 nuevamente, pero el ángulo ahora va a ser de 120. Damos OK y vemos cómo hemos armado la primera parte de la figura. ¿Listo? Podríamos seguir armando la figura o podríamos simplemente pararnos nuevamente en el otro punto. Vamos a establecer acá este punto. Vamos a dar línea línea y le vamos a tipear una línea polar también de 100. Bueno, tenemos que pararnos en el punto, habíamos dicho que era el punto 35, si no estoy mal, 35-24. Vamos a hacer la simetría de la forma más fácil que vimos. Y ahora sí le hacemos un polar con un radio de 30 y un ángulo de 120 para que eche hacia atrás. Lo dejamos aquí. Vamos a señalar la figura que nos interesa, esta parte. Pues vamos, la hemos señalado, le damos modificar, le decimos mirror. Listo. Y vamos a hacer el mirror con respecto a los valores absolutos. Listo. Entonces habíamos partido del eje X. Pero es que a mí no me ha confirmado John si va a mandar o no va a enviar la gente. Porque ¿para qué la va a enviar? Por eso. Pero quiere no se del eje X, vamos a pararnos acá, lo que nos importa es el eje X y ese eje X está movido a una altura de 24 más lo alto que calculamos. Entonces 30 por seno de 60 más 24 nos da 49.98. Vamos a tratar de ser lo más preciso posible para el eje. Entonces
el eje, entonces la X la vamos a tener en una 35, teníamos en el primer punto y una altura de 49.9807 6211, lo más preciso posible. Le damos OK. Podemos ver el eje de simetría bastante claro, pero vamos a usar los dos puntos. Entonces recordemos que como no vamos a mover en el eje X, no necesitamos más que ponerle cualquier otro valor al eje X y obtenemos la figura finalizada. ¿Listo? Hemos terminado. Muchas gracias. Buenas noches.